seguimos esta noche en Minuto 1, otra jornada donde el dólar estuvo imparable. 25.48, en algunas casas y bancos cerró a 25.50 y sigue trepando, Fernando. Sigue trepando porque hay una demanda muy fuerte de minoristas. Hay mucha desconfianza en lo que está haciendo el gobierno y la única forma de protegerse en este contexto es refugiarse en el dólar. Lo hicieron los grandes inversores al principio, ahora lo siguen haciendo los inversores minoristas. Hoy tuvo que salir a vender toda la banca pública para frenar el dólar ahí en 25 y chirolas. El Banco Central todavía no intervino, mantiene la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos mayorista. Todavía está en ese rango, veremos, es muy probable que en las próximas jornadas tenga que empezar a vender reservas el Banco Central porque la banca pública aporta algunos dólares, pero no tiene capacidad para sostener si la demanda se mantiene constante como parece que está sucediendo. Bueno, y esto está afectando, ya lo veíamos, lo comentábamos también recién, está afectando directamente, impactando fuertemente en el tema precios, ¿no? Y en los tarifas. Mañana, debemos decir, ya ahora arranca junio en los próximos días con un tarifazo que se viene, ¿no? Sí. Recordad que tenemos todas las tarifas de los servicios públicos dolarizadas y tenemos los alimentos dolarizados en la medida de que no existen las retenciones. Por lo tanto, cada vez que hay una devaluación, las fábricas pasan al mercado interno el valor del dólar. Así que con la economía dolarizada en este nivel, alimentos dolarizados y servicios dolarizados, está claro que lo que repercute inmediatamente es el consumo, que como mostrábamos antes, cayó 2.5 en las grandes superficies de venta, porque el salario sigue constante, seguimos con salarios de 2017, son muy pocos los gremios que cerraron paritarios, son muy pocos los aumentos que se aplicaron, por lo tanto seguimos con salarios de 2017 en una economía que ya acumula una inflación de 10% o 12% en esta primera mitad del año, ¿no? ¿Y qué inflación estamos proyectando para el mes de mayo? Para mayo están hablando en algunas consultoras hasta de 4%. La mayoría hay consenso que va a estar arriba de 3%. Algunas se animan a tirar hasta 4%. Y el índice mayorista mucho más. Y el índice mayorista, si en el traslado de la devaluación de diciembre-enero estuvo en 9%, en esta va a ser muy fuerte también, ¿no? Claro. Y eso va a repercutir en los precios de junio, julio y agosto, porque ese traslado no es inmediato, va trasladándose con el correr de las semanas. El hashtag con el que nos está acompañando es Corrupción M. Los casos que ya están salpicando al gobierno de Mauricio Macri. Muchos que ha parado por la presión ante la justicia, corrimiento de fiscales, muchos fiscales militantes del macrismo que no apelan, lo contaba Gabriel Morini, la vergüenza, ¿no?, del fiscal militante Moldes, ¿no?, que se cae la causa del memorándum Cocatar realmente un memorándum que ha sido está sembrado de sospechas realmente, porque ahí estaba, hasta se lo ponía como garantía al fondo de sustentabilidad del ANSES. Y el fiscal Moldes, ¿por qué se cae la causa, Gabriel? Hay que reiterar estas cosas, hay que contarlas, la gente tiene que saber de quiénes estamos hablando y de las tramoyas que se hacen a la justicia argentina. La Cámara de Casación dijo que el fiscal Moldes no puso ni un solo argumento en su apelación contra la decisión de cerrar esta causa y desestimar esta denuncia. En su intención, lo que era público era que quería que se reabriera la causa. Ahora bien, ¿qué analizó Casación? Que Moldes no había presentado ningún dato, ningún argumento, ninguna fundamentación para querer reabrir la causa. En realidad presentó una apelación, pero la presentó como si fuese una hoja en blanco, porque en términos jurídicos no había ningún argumento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se ratificó la desvinculación del presidente Mauricio Macri y de otros funcionarios en esta causa, que no va a ser reabierta, por lo menos por Casación. Bueno, realmente vean cómo actúan, cómo es la doble vara en la justicia. Pero vamos a ver los casos que están salpicando de la corrupción M en estos momentos en nuestro país y que ya están causando problemas y preocupación en el gobierno, ¿no? El más reciente, el más notorio, el de la diputada Aida Ayala, exintendenta de Cambiemos de Resistencia, radical, ella, estrella
de Cambiemos en Chaco está acusada de lavado de dinero, procesada con pedido de prisión preventiva. El desafuero, bien, gracias, porque el gobierno la protege. Sergio Barisco, intendente de Paraná, ligado y está citado en causas de narcotráfico, recién lo decía también el diputado provincial, citado a indagatoria. Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, corrupción, posibles hechos de corrupción en el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, citado a indagatoria. Gato, déjame decirte que como le caben las generales de la ley a Basavilbaso, una citación a indagatoria de Claudio Bonadio es casi un procesamiento confirmado. Eso es lo que se dice al menos siempre, ¿no? Sí, cada vez que Bonadio ha citado a indagatoria, ha procesado. Con lo cual, muchos en el gobierno están pensando que Basavilbaso va a ser el primer funcionario de jerarquía de gabinete, por así decirlo, en ser procesado por la justicia. Si Bonadio no cambia, digamos, las reglas de su trabajo en la justicia, ¿no? Aragato va contra Basavilbaso. ¿Irá contra el que se benefició de esa corrupción? ¿El empresario amigo del presidente? Bueno, ahí están también en la mira Blaquier y además estaba en la mira el propio ministro Caputo, ¿no? Luis Caputo. Claro, porque lo que se investiga es que el ANSES se desprendió de una cantidad de acciones que tendía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Petrobras, pero antes de que se anunciara la fusión con la empresa Pampa Energía, con lo cual Marcelo Mindlin y la fusión generaron que la acción de 10 pesos valiera 18, es decir, casi el doble, lo cual generó aparentemente un perjuicio para lo que fue las arcas públicas y el Fondo de Garantías. Claro. Bien, bueno, Luis Echeverre, ministro de Agroindustria, con un pedido, con una citación a indagatoria, tenía que presentarse en febrero, llamativa y sorpresivamente quedó en suspenso. Y la justicia de Entre Ríos todavía no lo ha vuelto a citar. Llamativo, ¿no? Hay que recordar también aquí la investigación por los 500.000 pesos del bono, que la Oficina Anticorrupción lo cerró de manera administrativa. Dijo, no, bueno, no debió, devuélvalo, es mejor si lo devuelve. Pero hay una causa penal, la causa sigue abierta, no se cerró y efectivamente Echeverre está imputado. Bien, seguimos, hay más casos. Lo recordamos, bueno, Raúl Luis Ramos, ex secretario del Ministerio de Salud, procesado por favorecer a Pharmacity, nada más ni nada menos, en el escándalo que está en este momento sumergido Quintana, dueño de Pharmacity. Este funcionario cajoneó expedientes que eran en contra de Pharmacity. Al menos tres. Al menos tres expedientes eran los que ya tenían una instancia de resolución, tenían dictamen de jurídico y terminaban cajoneados en una oficina. Claro. Ahí está, bueno, lo que hablábamos recién también Gabriel Morini, ¿no? Luis Blaquier, que era el responsable del Fondo de Garantías del ANSES, ¿no? Exacto, se lleva también otra investigación, en su momento impulsada por el fiscal de Bedia, también por haber vendido las acciones que han permitido que las empresas recompraran acciones de Clarín y de Arcor, que en su momento habían sido denunciadas por el fiscal de Bedia a cargo de los delitos contra la seguridad social. Y cierra esta lista estelar una estrella, ¿no? Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, que está citado a declaración indagatoria por los presuntos hechos de corrupción y coimas de Odebrecht, ¿no? ¿Por quién? El soterramiento del Sarmiento por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi va a tener que presentarse junto a la plana directiva de lo que era IEXA, junto con las revelaciones de los arrepentidos de Brasil, que están de alguna manera haciendo explícito que ellos operaban en Argentina, pero que en realidad quienes pagaban las coimas a los funcionarios locales, las presuntas coimas, eran los socios locales, es decir, las constructoras con las que ellos se asociaban. ¿Quién tenía gran peso en el consorcio que tenía que hacer el soterramiento del Sarmiento? Bueno, IEXA. Bueno, estos son algunos de los casos. Ahora, fíjese usted cómo el gobierno actúa, presiona a la justicia, presiona a los jueces, los amenaza con juicio político o sacarlos, como ha sacado ya a muchos, corre fiscales. La presión que la verdad es que en algún momento habrá que destacar de la fiscal que está llevando adelante, ¿no? La fiscal Boquín, la causa del correo. La están presionando y ha sido realmente una fiscal que hoy merece el respeto de la mayoría de los ciudadanos, porque no solamente no se ha dejado presionar, la han intentado correr, la han intentado sacar
porque es la figura que más molesta en este momento al presidente Macri, porque está investigando la causa del correo, está la deuda que la familia presidencial tiene por 70.000 millones de pesos con el Estado argentino. Y la verdad, hay que resaltar el papel de estos fiscales o de jueces, como la jueza de Chaco, que no se arrodillan ante el poder de turno, que son ejemplos para otros jueces o fiscales que están allí muy asustados en sus despachos y que no permiten el avance o cierran rápidamente causas que salpican al poder o al gobierno, como hemos visto recién, ¿no? Hoy el presidente Macri estuvo en el acto central del Día del Ejército y anticipó, y lo vamos a hablar enseguida con los invitados, anticipó los cambios que quiere hacer en materia de seguridad interior. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. La deja picando. Recordemos que la semana pasada el periodista Carlos Pagni anticipó que el gobierno, se preguntaba Pagni, si se está cubriendo para una hiperrecesión y para tener que salir a reprimir eventuales conflictos sociales. Y ya está adelantando. Hoy el propio Macri dijo colaboración logística con fuerzas de seguridad. Y uno entiende, ¿qué se entiende por eso? Es decir, que hoy las fuerzas de seguridad de la Argentina no están preparadas para la tarea que cumplen. ¿Cuáles serían esas misiones logísticas de acompañamiento a fuerzas de seguridad? Están queriendo meter a las Fuerzas Armadas en la calle, están queriendo meterlas de prepo. Vamos a hablarlo enseguida con los invitados. Nos metemos ya de lleno porque es necesario que usted, esto también tiene que ver con el poder y con la justicia en la República Argentina y cómo el poder de Cambiemos está utilizando a la justicia para perseguir o encarcelar, cómo está exacerbando y cómo ha exacerbado el uso de la prisión preventiva, muchas veces sin fundamentos, sin procesos o sin procesamientos, como es el caso de los dueños de este grupo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que siguen detenidos sin un procesamiento firme y que además básicamente están detenidos por ser dueños de este canal de noticias, dueños de uno de los conglomerados de radios más importantes de la República Argentina. Porque en definitiva, como lo venimos denunciando, vienen por estos medios porque son medios críticos, donde se les da participación a las voces que no tendrían lugar en otros medios de comunicación. Lo muy importante, que no te lo contaron llamativamente, los medios que se dedican a golpear todos los días buscando alguna noticia, hay hasta periodistas, parece, especializados en el grupo Indalo. Pero llamativamente no te han contado esta novedad. Los coadministradores judiciales que fueron determinados por la justicia para las empresas de este grupo, usted sabe que en el momento que el juez Julián Ercolini dicta la prisión preventiva de los dueños de este grupo, lo hizo porque, según Ercolini, habían vendido este grupo al grupo Seibo, a Ignacio Rosner y a Santiago de la Torre, sin el consentimiento de él. Y pidió, Ercolini, que se investigue judicialmente. Una causa que cayó en el juez Martínez Di Giorgi. Martínez Di Giorgi llama a los coadministradores, a los que están metidos, que es prácticamente una intervención de hecho en grupos, en las empresas de este grupo, los llama a su despacho a declaración. ¿Y qué dicen los coadministradores? Entérese. Ahora Gabriel Morini también va a sumar más información. La declaración testimonial de Francisco José Cárrega, el 9 de mayo de este año. Fueron convocados y designados por el Juzgado Nacional de lo Comercial número 5 de esta ciudad
el juez Cosentino, el juez en lo comercial. Preguntado por su señoría para que diga por sí, con motivo de su gestión como interventor coadministrador de Oil Combustibles, le ha sido dable establecer la existencia del denominado Grupo Seibo. Dice que Rosner y de la Torre se presentaron como representantes de una sociedad identificada como OPE Investment, sociedad esta que según ellos expresaron sería la cabeza del denominado Grupo Seibo. Han advertido que ese grupo aparecía como pretenso adquirente de las acciones pertenecientes a las sociedades que integraban el denominado Grupo Indalo. En la observación nuestra, por el declarante, se produjo una asamblea de accionistas en Oil Combustibles, única sociedad del grupo en la que están como interventores, aclara, en la que los señores Rosner y de la Torre participaron como apoderados de los accionistas de las sociedades que son titulares de las acciones de Oil Combustibles, actuando también en calidad de directores. Requerido el compareciente, es decir, José Cárrega, coadministrador judicial, para que diga por sí, en el marco de su intervención, como interventor coadministrador de la firma Oil, puede considerarse que el contrato de compraventa de acciones se ha perfeccionado en términos de haberse operado efectivamente la transferencia de la participación accionaria que tenía el denominado Grupo Indalo, el compareciente contestó: el contrato que se le exhibió fue incorporado en el expediente del concurso preventivo por los apoderados de Oil Combustible y los interventores tomaron conocimiento del mismo. Rosner y de la Torre se presentaron, como dijeron antes, en tanto apoderados de las sociedades accionistas. Esto ya es lo que mostramos recién. Esto es importante, Gato, sí, desde el punto de vista de que lo que le están preguntando al administrador es si hubo traspaso accionario, claro, es decir, si se vendieron las acciones, claro, si ellos detectaron como coadministradores que ese contrato era válido. Claro. ¿Qué es lo que termina contestando? Que en la observación que hacen las acciones a través, se controla Oil Combustible desde el punto de vista societario estrictamente, no se habrían transferido. A tal punto ellos así, que las asambleas mencionadas a las cuales compareció la intervención, también concurrió como accionista Fabián de Sousa, el mismo día que lo detuvieron. Y en esas asambleas se comenzó a considerar la renuncia a los directorios de Rosner y de la Torre y su reemplazo instado por de Sousa personalmente y Cristóbal López por apoderado. Algo habrá ocurrido entre las partes de ese contrato porque el señor de la Torre le pidió la quiebra a Cristóbal López en un expediente que tramita en el fuero comercial. Es decir, acá, a ver, Gabriel, para resumir, lo que está diciendo José Cárrega es que no hubo ningún traspaso y ninguna venta de acciones, como decía o suponía Ercolini. Lo explica técnicamente, quizás es un poco engorroso para analizarlo punto por punto, pero específicamente como coadministrador responde que no hubo traspaso accionario en todo lo que él vio, y vio todo. Es lo que está contestando específicamente, que vio absolutamente todo y que además se presentaban Rosner y de la Torre no como los dueños, sino como apoderados de los accionistas. ¿Esto qué significa? Que si la venta nunca se perfeccionó, si nunca se llevó a cabo el traspaso accionario, si no se anotaron en los libros de societarios el traspaso de acciones, la operación no existió más que en una carta de intención, que fue lo que los veedores le contestaron a la justicia que hubo. Una carta de intención de gente que quería comprar. Ahora, ¿compraron? La respuesta es no. No. La cárcel está dictada porque compraron, la respuesta es sí. Claro. Ahora, es importante en la otra presentación, en la declaración testimonial de Gustavo Amado Montanini, coadministrador, porque este era el designado por el propio juez Ercolini, ¿no? Claro, fue citado también en esta causa y era el veedor designado por el juez Ercolini. Hasta acá vimos a los veedores que habían sido designados por el juez comercial en el proceso de quiebra. Pero Montanini fue designado por Ercolini antes de que hubiera un proceso comercial en marcha con coadministradores. Y básicamente explicarle a la gente, a nuestros televidentes, qué es lo que declara
Montanini, Gabriel? También señala específicamente que no le constaba que hubiera más que una carta de intención, pero la última, casi uno de los últimos párrafos de la declaración de Montanini son clave, porque ahí le preguntan ¿cuántas veces lo consultaron a usted? Lo consultó el juez y tuvo que informar sobre este tema. Y dice 3 veces que fue consultado, una en noviembre de 2017, otra en diciembre y otra en enero. 3 veces consultado ¿por quién? ¿Por el juez Ercolini? Por el juez Ercolini en este tema. Dice, contestan negativamente que no le consta que exista algún impedimento de modificar los directorios, porque eso era lo que había ocurrido, y preguntado a instancia al doctor Beraldi para que diga por la fecha en la que fue requerido por el juzgado por el cual fue designado para verificar la existencia y o ejecución del contrato u oferta de compraventa, es decir, lo que está en cuestionamiento, que se hayan vendido las acciones o que se hayan comprado las acciones sin autorización del juez. ¿Qué es lo que dice? No recuerdo exactamente, pero cree que fue en el mes de noviembre de 2017 y la última en el mes de diciembre del mismo año, específicamente sobre este tema, y un pedido adicional en enero de 2018. Lo que venía contestando hasta el momento era que no había traspaso accionario. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? En el mes de diciembre, el juez Ercolini dispone las prisiones preventivas originales de Sousa y López en el marco de esta causa, precisamente por lo que el veedor le estaba diciendo que no había ocurrido. Es decir que, la verdad que después de esto, bueno, hay que decir que lo explicó en su momento el doctor Carlos Beraldi, ha perdido el sobreseimiento de López y de Sousa en esta causa, porque si no hay motivo, están mal puestos, como se sabe, presos, ¿no? Ahí está justamente la orquestación política de la AFIP y de parte de la justicia en esta operación de persecución contra los dueños, porque realmente si acá no hay motivo y por esta causa fueron puestos presos, la verdad que no hay motivo para que sigan presos. Es que mucho de lo que se mal explica en el marco de este tipo de investigaciones es que parecen estar presos por la deuda de combustible, claro, de Oil Combustibles, que son los 8.000 millones de pesos que la AFIP de alguna forma entregó con la quiebra de la empresa. Pero no es así. Están detenidos en prisión preventiva por haber vulnerado una decisión judicial. ¿Cuál era esa decisión judicial? Haber vendido. ¿Qué es lo que dicen todos los testigos puestos por la justicia sobre este tema? Que no se vendió nada, que no se traspasaron acciones, que no se infringió la disposición del juez Ercolini, y lo dice hasta su propio veedor, que había sido designado por él mismo al frente de esta causa. Tendrá la decisión el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que claro, tiene que investigar lo que el propio juez Ercolini denunció en su momento para justificar la prisión preventiva original. Bueno, es muy importante, porque esto no se lo cuentan, esto no se lo muestran, ¿no? Cuando hay resoluciones que favorecen claramente y están determinando que no corresponde la prisión que en estos momentos tienen por ser dueños de este grupo los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Bien, nos acompaña esta noche, está el senador Pino Solana, el diputado nacional Darío Martínez, también el diputado Andrés Bayone del PJ San Luis y Daniel Arroyo. Bueno, varios temas. Primero, Pino, mañana tienen la sesión por el proyecto de tarifas, ¿no?, que fue aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Cómo crees que sale, digamos, como fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto? Sí, absolutamente. ¿Pese a las presiones del gobierno? No, pese a todas las maniobras y presiones del gobierno sobre los gobernadores y sobre los propios senadores. Yo creo que es un hecho que mañana se vota la ley tal como vino de diputados. Y la verdad que es una buena réplica a los embustes del presidente de la Nación. No solamente los embustes... Que los tildó de irresponsables a ustedes, Pino. Pero es una cosa increíble. Él viene engañando al pueblo argentino con el tema de las tarifas. Su discurso de que nosotros tenemos que el gobierno está obligado a subsidiar porque la tarifa está por debajo de la internacional, son verdaderos disparates que confunden a la opinión pública. Argentina no importa el 100% del gas. Argentina es un país productor de gas. Lo industrializa, lo distribuye. El 75%, del 75 al 80% del gas de la Argentina es sacado en la Argentina. Hay un 13 a 15% que se toma desde Bolivia y hay un 11% de gas natural licuado. Entonces nosotros somos productores de petróleo y tenemos que responder a la lógica de los precios internos de la Argentina.
no los precios internacionales que tienen otros costos. Los salarios argentinos no están indexados a los salarios de Tokio, Londres, París, Nueva York. Acá hay un gigantesco embuste que se está estafando al pueblo argentino en beneficio de las petroleras, que han tenido ganancias supermillonarias en estos años. ¿Por qué no se discute? Y me extraña que la propia oposición, en esta confusión de las tarifas y en hacerlo difícil, no se vaya al meollo o al núcleo del problema. En primer lugar, el gas. ¿De quién es el gas en la Argentina? El gas en la Argentina es del pueblo argentino. Las provincias, por supuesto, claro, las provincias. Por la reforma de la Constitución, son las provincias. No es de las petroleras. Las petroleras son concesionarios. El árbitro de esa concesión es el Estado, que tiene la obligación, ¿no es cierto?, de conocer los costos y defender a ese consumidor cautivo que son los consumidores. Ahí, ahora seguimos con ese tema, ¿no? Aquí hay, bueno, dos peronistas y alguien también, puede decirse, de Arroyo, peronista también. Porque realmente ayer el presidente les metió presión, ¿no? Hizo esta diferenciación entre los peronistas responsables y, no sé, los otros. Ustedes votaron justamente, los tres creo que votaron el proyecto, ¿no? Sí, coincidió. Sí. Un proyecto que además no era de ustedes, del Frente Renovador. Es un proyecto totalmente racional. Vuelve la situación al 1 de noviembre. Salimos de estos últimos 5 meses donde hubo tarifazos alocados y establece un criterio que las tarifas tienen que aumentar igual que los salarios. Es un proyecto totalmente racional. El gobierno está apostando a la polarización, está, creo yo, muy confundido respecto al rumbo económico y lo que intenta es pelear con lo que se le pone enfrente. La verdad que es un buen proyecto, es razonable, las familias están sobreendeudadas hoy porque no les alcanza la plata, porque es imposible con los costos fijos altos que hay. Lo que debería hacer el gobierno es serenarse, no vetar el proyecto y aplicarlo, verlo como una herramienta económica. En concreto, si este proyecto se pone en marcha, la gente va a tener un manguito más en el bolsillo, va a ir a la panadería, va a ir a la verdulería, va a mover la economía local. Y hay que aclarar que es mentira que genera un déficit de 150.000 millones, dijo ahora. Eso es la diferencia entre lo que están cobrando ahora por tarifas y lo que pasarían a pagar. Pero las empresas se están apropiando de esa renta extraordinaria. Exacto. Que simplemente no la tendrían. No tendría que financiarlo el Estado. Ayer, Gustavo, el presidente se equivoca una vez más. Creo que hace una mala lectura del escenario político. Claro, porque además dice que ustedes siguieron las locuras de Cristina, dijo el presidente. Bueno, esto lo que hizo es que el justicialismo, el bloque de senadores, se agrupara para darle mañana la sanción definitiva a una ley que, como bien dice Daniel, es una ley justa. Es una ley justa que equipara este desorden que tiene hoy la economía nacional, que ha caído sobre las tarifas y que golpea directamente el bolsillo de los argentinos. La falta de liderazgo político que tiene este gobierno ha hecho que ayer el presidente, con una actitud realmente de muchísimo nerviosismo, salga al lodo, se exponga de la manera que se expuso y que ante la decisión que va a tomar el Senado en el día de mañana quede en una situación absolutamente difícil, porque se le suma a la falta de liderazgo esto que marcaba Pino recién, que es esta mentira que ha sido diría yo, una característica de este gobierno, ha hecho que hoy el pueblo argentino no tenga más credibilidad en este gobierno. Un gobierno que hasta ahora se vino sosteniendo echándole la culpa al gobierno anterior. Sí. Pero bueno, hoy el pueblo argentino está pidiendo otra cosa, está pidiendo resultados. Sí, cuando hay falta de credibilidad, si no hay resultados, la situación se pone como la que estamos viviendo hoy. Yo cuento simplemente cómo llegó la boleta de gas a mi casa. Viene en un sobre de plástico sellado, está la boleta de un lado, se la ve del otro lado, una publicidad de una financiera que dice obtener 20.000 pesos en 15 minutos. Abro y en el medio hay otra publicidad de otra financiera que dice 20.000 pesos, ¿en serio? 14 cuotas de 2.500 pesos. La factura no dice nada respecto de inversiones, de
consumo, ahorro, de propuestas para mejorar el consumo de la casa, y viene con 2 publicidades cerradas adentro de crédito. Es decir, hay un problema evidente acá. Sí. Estamos yendo, no solo estamos potenciando el endeudamiento de la familia, sino que acá nadie está pensando en rendir cuenta de parte de la empresa y sin ofrecer crédito para que se paguen las tarifas. No, pero aparte es bastante vergonzoso que permitan que esas financieras, que muchas de ellas vayan a saber. Ahora, un minuto, Pino, le quiero dar. ¿Y a ustedes cómo les cayó, no, esta mención del presidente que dijo no sigan las locuras de Cristina? Mira, la verdad que el presidente desde el primer día que asumió le está echando la culpa de todo a Cristina, aún en proyectos que no son de la autoría de Cristina. Cristina tenía un buen proyecto también referido al tema tarifas, pero que tiene que ver en el Senado, pero que tiene que ver con leer lo que le está pasando al pueblo argentino claramente, y por eso hay una demanda. Ni siquiera te diría que es un proyecto de la oposición ni de un bloque en particular, es una demanda general del pueblo argentino, y el presidente no lo ve. El presidente absolutamente está mirando otra película y otra cuestión. Entonces, cada vez que se desenfoca, que habla, bueno, como no sabe qué hacer, empieza a echar culpa. Yo creo que le hizo campaña, en definitiva, a Cristina diciendo eso. Pero me parece que este gobierno está totalmente, ha perdido la brújula. Y yendo a los casos de corrupción, yo te quería aclarar un tema. Hay 628 casos desde que está gobernando Macri por declaraciones juradas mal hechas. Claro. Hay 210 casos de conflicto de intereses. Pero si vos sacás la cuenta entre ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios y 300 lugares, de los cuales hay 210 casos de conflicto de intereses. Mirá en la situación en la que está el gobierno. Que no investiga, ¿no? Que no investiga la oficina que además no se investiga. Pero ¿no? Quiero decir, ¿dónde tiene puesta la cabeza el gabinete entero, empezando por el presidente? En esos conflictos de intereses, en los negocios que quieran hacer desde el Estado. Pero no tiene puesta la cabeza en los problemas de la gente. Bueno. Donde sí Cristina puede ser el hecho de su proyecto, tiene que ver con tener una sensibilidad a lo que le está pasando a la gente. Uno de los principales conflictos de intereses, el amigo de Pino, ¿no? El ministro Aranguren, ¿no? Que vos lo denunciaste en su momento también. Por supuesto, Pino, ¿no? Que sí. Al ministro Aranguren, cuando sacó el tarifazo, lo interpelamos en la comisión, en un plenario de comisiones en el Senado, y le preguntamos en concreto, ¿cuál es el costo del gas? Porque acá está la gran falacia. Y es lo que no estamos cuestionando debidamente. El costo del gas, el principal productor de gas de la Argentina, que es YPF, y produce casi la mitad del gas, declara en sus balances certificados ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la SEC, declara $1.90. El gobierno caprichosamente ha fijado el precio del gas para la Argentina en 4.67 y 5 y pico. Estamos pagando un promedio de $5.10, el gas más caro del mundo. Pero es el Estado el que debe velar y cuidar los intereses del pueblo argentino de ese gas. Debe preguntar, debe decirnos, que nunca lo dijo ni en las audiencias públicas, cómo se compone esa tarifa del gas. Hablando ¿cuánto de amortización de inversiones y cuánto es una tasa de ganancia razonable? Estamos pagando el gas más caro del mundo. No podríamos pagar más, en este momento, no podríamos pagar más de $3 el precio del gas. Claro. Ahora, fue hace poco a tu provincia, ¿no? A Neuquén, donde está el principal yacimiento, y ahí hizo anuncio. Va a ser una puesta en escena. A ver, básicamente el gas es de las provincias productoras de gas. Y en esta discusión, tanto el ministro como el gobierno están más pensando en la importación que en la producción. Pero vos fíjate que acá tenemos un cepo sobre los salarios y no podemos poner algún tipo de control sobre las ganancias de estas empresas. Acá hay pocas empresas, sobre todo las distribuidoras, que están teniendo ganancias extraordinarias. Mientras tanto le ponemos un cepo al salario de la gente y encima la incidencia de lo que gastás en los servicios públicos sobre el salario va creciendo, ya pasó el 20% en el salario promedio, con lo cual, si esto sigue así, cada vez va a destinar la gente más de su bolsillo a pagar los servicios sobre un salario ya pisado con un cepo, porque el cepo, antes se quejaban del cepo al dólar, pero ahora el cepo lo tienen los salarios, pero por otro lado las empresas están ganando sumas extraordinarias. Sí, ahora, ¿esto cómo está impactando también? Porque esto impacta directamente en la gente. Básicamente, lo que impacta por un lado es en la baja de consumo, o sea, el que está pagando luz, gas, agua, tarifa,
consume menos. Hay una baja en el consumo de alimentos, hay una baja general del consumo. Y lo segundo es en el sobreendeudamiento. El circuito hoy es, como los costos fijos son altos y la plata no alcanza, la gente se endeuda, pateando en cuotas con la tarjeta, en la financiera de la esquina, en el financista del barrio o en el que vende droga. Hay un circuito hoy donde cada uno compensa un crédito con el otro. Yo pateo con la tarjeta, no doy más, tomo un crédito a la financiera de la esquina para compensar la tarjeta. Ya se me corta eso, voy al financista del barrio y luego al que vende droga. Hay un nivel de sobreendeudamiento de las familias muy fuerte. Yo creo que el conflicto social en Argentina va a venir por ese lado. Hay un conflicto del trabajo, pero un conflicto de sobreendeudamiento. Todo el mundo debe plata a tasas que decir que son usurarias es ser demasiado respetuoso. Quiero preguntarle a los cuatro, porque son hombres de la política de muchos años, vamos a volver a escuchar lo que dijo hoy Macri sobre el nuevo rol que le quiere dar a las Fuerzas Armadas. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. ¿Y a qué le suena? Mira, Gustavo, amenazas y desafíos actuales tiene absolutamente que ver con esto que estamos hablando. Claro. Lo que está visualizando el porque presidente. Digo, ¿cuáles son las amenazas y los desafíos actuales? Bueno, es no hay la protesta social en la calle. No hay hipótesis de conflicto. No, pero va a haber protesta social en la calle porque lo peor todavía no llega y el gobierno sabe que lo peor todavía no ha llegado. Este problema generado con el origen en la mala administración de este gobierno de CEOs, que no me vas a decir que no saben que si generan ellos en la economía a través de las tarifas subsidios escalonados y controlados, le generan una ampliación salarial al trabajador que se va a volcar en la economía diaria y que esto va a generar un círculo virtuoso en la economía y si hay demanda llegan las inversiones. Bueno, yo no soy economista, soy jefe de hogar y sé que esto es así. Entonces, no han logrado cumplir con ninguna de las promesas de campaña. Han llevado a la Argentina a el peor desastre económico de los últimos 20 años. Hemos tenido fuga, la fuga en la economía argentina ha superado la del 2001. Entonces, saben lo que se viene. Y hoy, este mensaje, hay que leerlo con muchísima objetividad, pero también con mucho cuidado. Es un mensaje muy peligroso el que está dando el presidente, cuando además está en la puerta de un veto. Claro. Y ya hay encuestas como la de Hugo Jaime que dice que el 88-85% de los argentinos está en contra del veto. Gustavo, si me permitís, sí. El presidente ya sabe lo que viene y los que vienen son las recetas del Fondo Monetario. Las recetas del Fondo Monetario tienen en cuenta algunos números, pero no tienen en cuenta a la gente. Y la gente que va a estar excluida de esas decisiones se va a enojar. Y ya sabe el presidente que se va a enojar con esas malas decisiones siguiendo las recetas del Fondo Monetario. Por eso está preparando el terreno, como se dice, para ir sobre aquella gente que se va a quejar porque se va a quedar afuera. Esto es lo que va a pasar en la ¿Y no vos creés que van a poner a los militares en la calle? Mira, las intenciones del gobierno, yo comparto acá a los colegas lo que están diciendo. El otro tema es si lo van a poder hacer. Argentina no es Brasil, ¿eh? No se la pueden llevar puesta, ¿eh? En Argentina hay un 23 de febrero, hubo un 23 de febrero. Y en Argentina se va a votar mañana contra los deseos del Fondo Monetario. Exacto. Esa ley es clave para el gobierno porque si no consigue que se apruebe su proyecto, ¿qué va a pasar con los otros ajustes que le va a exigir el fondo para arreglar? Todavía no está arreglado esto. La verdad que estamos en una situación muy difícil. Para volver al tema de la defensa y estas amenazas, tendría que chocar con la ley de defensa, ¿eh? Tendría que chocar con la ley de seguridad interior, que prohíbe a las Fuerzas Armadas operar, entrar en tareas que les están vedadas. Claro, porque aparte no se aclara cuando el presidente dice, bueno, en este marco, no nos olvidemos hoy 49 años del Cordobazo, ¿no? De un hecho que en la historia argentina siempre hay que recordar y siempre está muy presente, ¿no? Sí. Digo, ¿cuáles son las tareas logísticas que las Fuerzas Armadas pueden darle a la Fuerza de Seguridad?
No, digo, está claro que el gobierno imagina a las Fuerzas Armadas avanzando en tareas de seguridad. No está hablando de logística en términos de un terremoto, de situaciones de catástrofe, sino imagina eso. Y yo creo que también el gobierno va sobre la idea de construir la polarización sobre el propio sistema de seguridad. Me parece que se va a endurecer, que va a haber un esquema de mano dura y va a buscar polarizar a falta de resultados económicos en materia de seguridad. Es bien complicado, ya la ministra Patricia Bullrich viene contándonos que se puede tirar un tiro por la espalda, que lo que dicen las fuerzas de seguridad tiene criterio de verdad, ya ha armado un dispositivo y un paradigma bastante complicado hoy. Incorporada a la Fuerza Armada, a mí me da la impresión que tiene que ver con esto, con el gobierno va a ir a buscar la grieta ahí, va a ir mano dura, va a potenciar, seguramente una parte de la sociedad va a entender que ese es un camino, pero nos va a meter en un lío bárbaro. Lo último que necesitamos acá es avanzar con un esquema represivo. Ayer, el fin de semana se vivió Nico, fíjate si podemos poner las imágenes de prefectura en la Villa 21 que denunciaron los integrantes anoche de Garganta Poderosa. Y cómo actuaron y cómo entraron. No solamente cómo actuaron, sacándose frente a las cámaras la identificación, los integrantes de la prefectura, como diciendo, como que han recibido alguna orden de decir, bueno, si los filman o sacan fotos, sáquense la identificación. Con los antecedentes que tienen, lo que bien decía Daniel, el asesinato de Rafael Nahuel por la espalda por parte de los integrantes de prefectura, la muerte de Santiago Maldonado después de la persecución de Gendarmería. Digo, el gobierno es como que está haciendo... Y eso es un modelo de democracia restringida, ya claramente avanza sobre derechos muy claros. Que va a crecer la protesta social es evidente, porque la cosa se va a empeorar muy fuertemente. El avance de las fuerzas represivas son complicadas. Yo siempre creo que el gobierno tiene en la cabeza el modelo chileno. El modelo chileno es una tecnocracia muy competitiva, con muchas condiciones para vincularse al mundo, un altísimo nivel de desigualdad, que acá hay resistencia a la sociedad para eso, y cuando no funciona están los carabineros. Me parece que avance a su esquema, es bien peligroso. Sí, la verdad que es muy llamativo, ¿no? Que se pueda... ahí está, estas son las imágenes, ¿no? Ahí está el momento en que, vamos a ver un poquito para atrás, cuando se sacan, es muy peligroso esto. Ahí está, se sacan la identificación, se la guarda. En una represión feroz que denunciaron los integrantes de la Garganta Poderosa que ocurrió durante el fin de semana, ¿no? Es un evidente avance de la fuerza. Primero el paradigma del gobierno dice vayan adelante y denle para adelante y vayan y tiren. En esencia lo que ha planteado la ministra Patricia Bullrich. Bueno, lo dijo la propia Patricia Bullrich, ¿no? Digo, que no tenían que demostrar nada. Les dio vía libre, ¿no? Ahora, digo, esto es muy peligroso, digo, que las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas tengan potestad para todo, ¿no? ¿Pino? No, pero por supuesto que es peligroso. Recordemos que cuando comienza este gobierno, Patricia Bullrich tenía la idea de disciplinar al movimiento social en las calles. Se acababan los piquetes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Absolutamente. Bueno, no ha podido hacerlo. El modelo de este gobierno es el modelo de reducir las Fuerzas Armadas a una Guardia Nacional, y además preparada para la represión. Los cursos que ha seguido y las visitas de la ministra de Seguridad a Israel, el armamento comprado a Israel para la represión, han hecho una inversión brutal ahora que viene el G20, el armamento. Este modelo le queda ahora la etapa de tener que reprimir. Así como mañana o pasado mañana va a vetar la ley que salga del Congreso, no tiene otra salida. ¿Cómo va a imponer los ajustes que le exige el fondo? ¿Cuál es? Si uno revisa las hipótesis de continuidad, ¿no es cierto?, son todas muy difíciles y todas se encuentran enfrentadas al conjunto de la población, que así como el 70% de los argentinos se expresaron en contra de la reforma previsional en diciembre, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, acá vamos a entrar en escenarios como ese, no me cabe la menor duda. A ver, Gabriel. No, viendo el video nuevamente, lo que vemos es como un operativo se torna automáticamente ilegal. Claro. Porque eso está prohibido en todos los protocolos antiviolencia institucional. Digamos, las fuerzas de seguridad tienen que estar identificadas como fuerza de seguridad. Parte de esa identificación tiene que ver con el nombre y el rango que ostenta un oficial de la fuerza de seguridad. Cuando vos te sacás eso de la identificación, ya estás tornando el operativo de manera ilegal. Es decir, puede ser alguien disfrazado de prefecto el que esté ahí, tranquilamente.
esa era la garantía de que es un agente en el ejercicio, con lo cual se vuelve absolutamente ilegal el operativo que Ahora, venía. lo llamativo, esto es lo llamativo, que 48, 72 horas de haberse producido, no hay ninguna información del Ministerio de Seguridad que indique que se está investigando este accionar o que se ha pasado a disponibilidad de estos efectivos. ¿Lo viste Es en decir, algún otro lado que no sea en tu programa? Está bien, bueno. Es que ese es el problema. Solo No hay nada raro. Están escondiendo. que baja esta línea, pero Ni lo los peligroso, medios. además de ser ilegal, es la incapacidad. Un militar, un soldado, no está preparado para ir a una movilización donde hay un trabajador que se está manifestando en contra de una reforma laboral, o un jubilado en contra de la reforma provisional, o un vecino que quiere manifestarse por el tarifazo. No están preparados. Entonces las consecuencias van a ser malas, y te lo dice alguien de una provincia donde terminó muerto un docente. Entonces me parece que es la peor de las recetas. Seguir las indicaciones del Fondo Monetario, dejar afuera a la gente y encima criminalizar ese reclamo con fuerzas militares, me parece que es un cóctel muy peligroso. Ahora, también ahí es muy interesante lo que planteaba Pino, porque a mí me parece que es central. Mañana, al no ser aprobado en la Cámara de Senadores este proyecto, digamos, como quiere el gobierno, va a ser aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados, a eso me quería referir, va a ser aprobado. ¿Qué señal le está mandando el gobierno al Fondo Monetario Internacional? Digo, una señal de debilidad. Digo, es un problema, porque esto, el fondo le está exigiendo, digo, todo lo previo, el ajuste previo, ¿no? Digo, al no obtener, digo, también se complica políticamente el gobierno. Sí, hay que mirar mañana el veto con dos ojos. Un ojo que esté atento mirando... Los senadores, quiénes se sientan y quiénes no, primero. El mensaje que creo yo le tienen que dar la mayoría de los senadores mañana, claro, al pueblo argentino primero y al Fondo Monetario Internacional como segunda medida. Y hay que ver la decisión con qué rapidez la toma el presidente. Claro. Yo creo que el presidente tiene que pensar muy bien antes de vetar. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el eje o para cambiar el rumbo del modelo económico que lo ha llevado a esta situación tras 2 años y medio de gobierno. Si quiere mirar el vaso medio lleno, creo que es la oportunidad, con un gabinete que no le aporta nada y que lo ha enviado directamente al lodo, claro, a poner la cara hasta hoy con la cuestión de la seguridad futuro, de mirar cómo se para. Sí, mañana va a quedar claro después si veta, que va a estar del lado, evidentemente, del Fondo Monetario Internacional. Si en no contra veta, del pueblo argentino. Bueno, ahí sí se puede hay una oportunidad empezar para otra política. Claro, pero hasta acá lo que hizo fue nombrar un ministro coordinador que es Duhovne, que va recortando en cada ministerio, que va a ir al fondo y le van a decir no es suficiente, volvé, fíjate, recortá acá. Nada de desarrollo, nada de política de crecimiento y sí de recorte por todos lados. Lo que viene anunciando el presidente es que lo va a vetar. Ojalá reflexione, ojalá esto sea una oportunidad. Si no, vamos a un esquema de conflicto social fuerte, claramente de conflicto social fuerte. No tengas duda de qué lado se va a parar. Acaba de decirnos a todos los argentinos que el Fondo Monetario va a decir cuánto, pero el recorte lo va a hacer el gobierno. O sea, el Fondo Monetario me va a dar el arma y el tiro en el pie me lo voy a pegar yo. Esto es lo que nos está diciendo. Con lo cual está claramente definido de qué lado está, porque además, en vez de empoderar al pueblo, ha empoderado a un ministro de acuerdo a lo que le pide el Fondo Monetario. Gabriel. Sí, más allá del veto presidencial, ¿el Congreso está dispuesto a desafiar ese veto, volviendo a insistir con la ley, aunque sea difícil? ¿Puede? Por supuesto que puede, claro. Por supuesto, sí, pero estamos necesitan los 2 tercios. Pero ojo que no desafiamos al gobierno, estamos convencidos de lo que votamos y estamos convencidos que le estamos dando una mínima respuesta desafiar el veto a lo que nos está reclamando la gente. No, lo que vamos a sostener una ley que entendemos que viene a sanear un poquito el problema, porque no es que le resuelve el problema a toda la gente, porque el poder adquisitivo cada vez peor, porque cada vez te alcanza para menos, porque la inflación te come el bolsillo, no solo las tarifas, y esto es un pequeño, ni siquiera un alivio, es un frenito, pero casi imperceptible para el bolsillo de la gente, y estamos convencidos de lo que votamos, vamos a insistir en la ley. Ahora es muy interesante lo que dijo Miguel Ángel Broda, ¿no? El economista consultado asiduamente por el presidente. Esto se sostiene con comedores populares abiertos los 7 días, los 300 horas. Sí, claro, bueno, lo que está diciendo es vamos a un ajuste brutal, acá se te va a caer una parte de la población y contengámosla. Ahora, la Argentina tiene una sociedad que resiste, la sociedad argentina no es la sociedad de los 90, ya vio esta película, es una sociedad que resiste, que se organiza, que protesta, sea en un barrio, sean los docentes en la calle, sean distintos trabajadores.
Esto es complejo. La sociedad argentina sabe cómo termina la película y quiere resistir. ¿Vos ves un escenario de alta conflictividad, Pino? Yo lo veo de alta conflictividad. Por supuesto, estamos ante escenarios todavía inciertos. Todos pensamos que mañana se votará, será la ley, vendrá el veto, pero ya no será el mismo Senado que antes. Obvio. Entonces, toda esa relación, todo ese cheque en blanco que de alguna manera se le dio acompañando leyes importantes del gobierno, porque no se puede decir que acá se le puso el palo en la rueda, todo lo contrario, se le facilitó estos 2 primeros años. Yo creo que vienen escenarios bastante más difíciles, sumado al hecho de las exigencias que va a plantear el fondo, sumado al hecho de todas las medidas de cerrar que va a hacer Duhovne en todos los... No, esto viene mal. No, y hay un punto... Sí. No, y a eso se suma algo que se ha mantenido mucho en silencio, que es la pretensión de una reforma de la ley de la vieja ley de la ley de medios y la ley de Argentina Digital en la llamada ley de convergencia, que en lugar de discutir la ley de convergencia que debería englobar las 2 leyes anteriores y actualizarlas, han salido con una ley corta en la medida de 3 operadores. Pero acá de lo que estamos hablando es de el control de la información y de la pluralidad informativa del conjunto mediático argentino. Sí. 3 operadores. El resto pasan a cuchillo a 800 operadores de cables. 25.000 personas quedan en la calle, pero además los pequeños cables de las pequeñas televisores abiertas que hay en todas las ciudades pequeñas del interior, que no tienen la posibilidad, que no son satélites, mueren. Bueno, gracias a todos, como siempre, por el debate. Gracias, Gabriel, por tu participación esta noche. Fernando, hasta mañana. Gracias a todos. Pausa, ya volvemos con el final aquí en Minuto 1.